Y bueno, muchachos, habíamos quedado en Un ejercicio que dijo. un ejercicio que dejé. Sí, era 0, 0, 0. ¿Lo hicieron? ¿Lo hizo? Pues, Bueno, yo voy a escribir aquí el ejercicio y pues no lo voy a corregir, yo solamente voy a dar la última matriz que queda. Este era el ejemplo, ¿no? Bueno, el ejemplo decía que resolviéramos este sistema de ecuaciones. Los que están desde casa, ¿me alcanzan a escuchar bien? ¿Se escucha bien o hay eco o algo así? Ahí se escucha bien, profe. Listo. 2x1 más 7x3 igual a 15. x1 menos 2x2 más 5x3 igual a 10. Bueno, antes de empezar, pues los que quieran enviar todavía la corrección del quiz lo pueden hacer hasta hoy a medianoche. Sí, los que quieran, ¿no? Los que quieran, los que puedan. ¿Qué más digo? No, ya, perfecto. Bueno, la solución de este sistema, pues la debíamos hacer por eliminación gaussiana o por Gauss-Jordan, ¿sí? ¿Cuál era la matriz aumentada relacionada a este sistema? Entonces queda esto, ¿no? 2, 3. Proyecta 4. 4, 2 menos 6, 7. 2 menos 6, 7, sí, 15, por aquí el 10, queda 1, menos 2 y 5, ¿sí? Entonces, pues realizando operaciones elementales, uno llegaba a esta matriz, ¿no? A ver cómo es. Pero vea que dependiendo o sea, de cómo aplicar las operaciones daba matrices diferentes. Claro. No sé si es porque sean consistentes. O sea, si usted aplica operaciones diferentes, le va a dar matrices diferentes, claro que sí. Pero digamos lo que importa es la solución, o sea, la respuesta final. Por eso, digamos, yo lo hice por una parte y me daba pues una respuesta y por otra. No sé si es porque sean consistentes. No. No, el árbol le hizo. Sí, oye, las dos me No, pues igual. Quince, 5 menos 1. ¿A mí me dio esto? ¿Sí? 15. Bueno, a mí me dio 0, 0, 0. Bueno, revise, tal vez hizo algo mal. O como lo dice Robert, ¿no? Tal vez usted aplicó operaciones elementales diferentes a las que yo apliqué, ¿sí? Pues eso quiere decir que tal vez la matriz resultante, una de las matrices que hay por acá, le dio diferente a una de las que yo tengo. Eso se puede dar, ¿sí? Pero lo que les digo, al final, digamos, si el sistema tiene solución, les va a dar lo mismo, ¿no? Si el sistema no tiene solución, que es este caso, pues les debe dar más o menos esta forma. Lo importante, o sea, lo importante es este último renglón, ¿sí? De aquí para arriba, pues, no interesa. Aplicando otra operación, sí me da 0, 0, 0, pero en vez de menos 1 me da 1. No importa. Sí. No importa. Ahí será Lo que importa es que dio una contradicción o algo ilógico, ¿sí? Eso es como lo relevante, ¿no? Como hicieron ahí, sí, cambiaron arriba, abajo. Yes. Entonces, en este caso, pues teníamos 3 ecuaciones. Los que están, ¿sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver los que están desde casa? O sea, el profesor siempre hay consistente siempre que no hay uno de los pivotes, ¿no? ¿Cómo? Si uno de los pivotes falta, hay consistencia, ¿no?
No, Hay falta el pivot de la esquina, ¿me entiendes? 0, 0, 0. Si hubiera un 0 en toda la mitad de la matriz, ¿para mí sería necesario? espera un momentito que no se ve. Es que depende. Los que están. Ahí va cero es cuando usted está buscando ceros del medio. O sea, no lo dejan llegar a buscar el pivote de la esquina. Por eso es que es inconsistente, porque ya usted no puede hacer nada con el cero. O pues, eso creo yo. Muchachos, los que están en modalidad remota, ¿alcanzan a ver el tablero? ¿Se ve también normal? ¿Me escuchan? No. Sí, profe, pero lo veo es como muy alejado. Si se podría hacer un poquito más de zoom. Y es que lo que pasa es que yo alcanzo a ver. Ver. Es que, digamos, desde la pantalla de Zoom, donde yo estoy viendo, sale, o sea, sale negro donde, como si la cámara estuviera tapada o algo así, ¿me explico? Pero los de allá, los remotos me dicen que sí ven, pero que se ve alejado, tan raro. Pues sí, nada. ¿Será que ni sale el movimiento? Ahí se alcanza a ver mejor. ¿Cómo se ve? Ah, bueno, tenía la cámara exagerada. Ahí se ve un poco mejor. ¿Se alcanza a ver o no se alcanza a ver el tablero, muchachos? Bueno, yo voy a continuar entonces, me están avisando si no alcanzan a ver algo. Vamos a realizar un ejemplo. Acá. Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Tal vez esto le resuelvan algunas preguntas. Este ejemplo, x1 más 3x2 menos 5x3 más x4 igual a 4. 2x1 más 5x2 menos 2x3 más 4x4 igual a 6. Listo, ese es el sistema. Y un sistema con dos ecuaciones y 4 variables, ¿cierto? 4 incógnitas. Vamos a ver, resolver esto. De entrada, pues uno podría sospechar, ¿no? Que esto va a dar como muchas soluciones. Porque tenemos más ecuaciones que... No, al revés, tenemos más variables que ecuaciones, ¿sí? Entonces, con estas dos ecuaciones podemos despejar dos variables, ¿sí? Esas dos variables van a estar en términos de las otras dos, ¿sí? Entonces,
desarrollando esto de utilizando pues matrices, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces vamos a aplicar eso, ¿no? La matriz aumentada en este caso sería 1 aquí, 2 acá, 3, 5, menos 5, menos 2, 1, 4, 4 y 6. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Listo. En este caso ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál sería la matriz esta, la matriz identidad acá? ¿Sí? Lo importante, muchachos, bueno, yo no lo mencioné, ¿sí? Pero, digamos, esta diagonal, la diagonal donde los subíndices coinciden, se llama la diagonal principal, ¿sí? O sea, la diagonal principal de una matriz se ubica en los coeficientes donde tienen índices repetidos, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería? O sea, sería, digamos, esta sola, ¿cierto? Esos son, ¿Cómo así que se 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿Cómo la así? posición, ¿sí? ¿Qué posición tiene esta coordenada? 1, 1. ¿Sí? Esta, 3, 2. Tercera fila, segunda columna. 1, 2, ¿por eso? Sí, la diagonal principal en una matriz siempre la van a conformar los coeficientes que tienen índices repetidos, ¿sí? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cómo es la diagonal principal? En este caso, la diagonal principal sería esta, ¿sí? Porque no hay más para dónde coger, ¿sí? Esos son los únicos coeficientes repetidos, ¿sí? En esta matriz. Entonces, pues vamos a intentar conseguir, pues la matriz, ¿no? Vamos a intentar conseguir esta matriz, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Y el resto de entradas, pues, quién sabe, ¿no? Eso es lo único que se puede hacer, ¿sí? Es, digamos, lo más parecido a la matriz que queremos encontrar, ¿no? La matriz del ejemplo anterior. No es tan complicado porque no tenemos el proyecto que ¿Cómo? no es tan complicado porque ya Exacto. Ajá, muy bien, ¿sí? ¿Cuál entonces sería, en ese sentido, la primera operación que haríamos? Ajá, el renglón 2, le voy a restar 2 veces el renglón 1. ¿Sí? Yo haría ese. Entonces, el primer renglón lo escribimos igual. Sería 1, 3, menos 5, 1, 4. Aquí colocamos 0. Sería menos 6 más 5 menos 1. Menos por menos da más. 2 por 5, 10. 10 menos 2, 8. Menos 2 por 1, menos 2. Más 4, 2. Menos 2 por 4, menos 8. Sí, es que 6. 4 por 2, 8. Menos 8 más 6, menos 2. ¿Sí? Listo. Bueno, aquí podríamos multiplicar por menos 1 menos el renglón 2. ¿Sí? Ya, entonces aquí colocamos 1, 0, 3, menos 5, 1, 4. Y aquí cambiamos signos. 1, menos 8, menos 2 y 2. Listo. Ya, sería, bueno, ahora sería este 3 en 0, ¿sí? Entonces, el renglón 1 le voy a restar 3 veces el renglón 2, ¿cierto? Entonces, el primer renglón lo vamos a dejar igual, ¿no? Ay, sí, tienen razón. Es el segundo, no, tienen razón. Los 2, 2.
Este es el que cambia, pues mira. Aquí queda un 0, muy bien. Aquí ¿qué quedaría? Menos 5. 10. A ver, entendemos. 21, ¿no? Porque 3 será menos 3 por 8. Por menos 8 es 24 positivo. Y 5 negativo. Sí, tampoco da 21, 10. 7 y menos 2. ¿20 qué? 21, 7 y menos 2. 7 positivo y menos 2. Listo. ¿Este sí es menos 21? No, positivo. Ok, listo, gracias. Bueno, sí, hasta ahí se puede llegar. No podemos hacer nada más. Entonces, en este punto, pues, ¿será que se puede aplicar eliminación gaussiana acá a este tipo de matrices? A ver, aquí 8 por 3, 24, 24, 19, sí. Yo les copio. ¿Qué pasa, muchachos? La lluvia me los desconcentra. Sí, aquí me da 19, 7 y menos 2. ¿Qué ecuaciones podemos sacar en este caso? O sea, yo creo que ya queda claro que a partir de aquí tenemos que aplicar esa eliminación gaussiana, ¿no? Gauss-Jordan no se puede porque no encontramos aquella matriz, ¿sí? Esta matriz, ¿cierto? O sea, Por algo Jordan debe ser una matriz cuadrada, más o menos, sí. De hecho, esta matriz, yo les dije que se llamaba la matriz de identidad, ¿sí? Pero lo que queremos buscar es una matriz que se llama la matriz aumentada reducida por renglones, ¿sí? Lo voy a colocar aquí en comillas. ¿no? Matriz aumentada reducida por renglones. ¿Sí? Eso es lo que se quiere buscar cuando uno va a aplicar Gauss-Jordan. ¿Sí? Cuando uno va a aplicar eliminación gaussiana, busca una matriz que se llama matriz aumentada reducida. Las diferencias son muy sutiles, ¿sí? Si ustedes las consultan en el libro. O sea, la Gauss Jordan y la de matriz de identidad también se le llama así. Exacto, una matriz de identidad es una matriz aumentada reducida por renglones, pero al revés no se da. Toda matriz aumentada reducida por renglones no necesariamente tiene esta forma, ¿sí? Algo muy parecido, esta matriz de hecho está en su forma aumentada reducida por renglones, aumentada reducida. Porque tiene uno, Exacto, son unas reglas que tiene que cumplir la matriz, pero me parece que es poco práctico pues, mencionarlo en clase. Tiene que quedar esa vaina así. O sea, para la de Gauss, pues solamente tiene que quedar como que 1, 0, 1, 0. La chica no es escalonada, no tiene Exacto. necesidad de poner el 0 y los otros pivotes, así. Sí, eso pues, lo que les digo, lo que les menciono, eso se puede encontrar en el libro de Grossman. Y pues no voy a mencionar, no voy a detenerme explicando eso. Bueno, como les venía comentando, ¿cuáles son las ecuaciones que se pueden sacar acá? Entonces quedaría, fijándonos en el segundo renglón, quedaría x2 menos 8x3 menos 2x4 igual a 2. ¿Sí? Entonces, creo que ahí es muy fácil despejar x2, ¿no? Pero se podría despejar x3 o x4. Yo despejaría x2, que es la más fácil. Y basándonos en el primer renglón, pues la ecuación sería esta. Sería, a ver, escribámosla aquí. x1 más 19x3
más 7x4 igual a menos 2. ¿Sí? Y aquí en este caso pues queda más sencillo despejar x1. Y ya, esa sería la solución al sistema, ¿sí? En este caso, pues como les decía, no se puede hallar una solución única, ¿sí? Porque hay más variables que ecuaciones. Pero ¿qué debería hacerse? Como buscar el parámetro O para... sea, depende de dos parámetros, exactamente. Y los parámetros que ustedes son los que les dan, ¿sí? No, despeja y ahí queda ahí. Exactamente. Ujú. Queda en términos de dos parámetros. Y los parámetros, lo que yo les digo, son valores que ustedes reemplazan, ¿no? Vamos a darle a un parámetro el valor de 1 y al otro el valor de 2, ¿sí? Por eso, pero ahí si despejo x2, pues no lo puedo reemplazar en la otra opción. No, es que no se trata de reemplazar, ya no se puede hacer nada más. Dos variables van a quedar en términos de las otras dos, ¿sí? No se puede hacer nada más, porque no tenemos otra ecuación auxiliar, por ejemplo. Hacemos como la clase pasada que tuvimos, por ejemplo, a ya, x3, el valor de, bueno, eso que es así, la clase pasada. No entiendo cómo así. A veces la clase pasada como que, sí, que nos dio que 0 por x3, es igual a 0, pues igual a O sea- igual a 0, y después te digo que x es igual a 3. Ah, ese es el parámetro. Sí, o sea, este ejemplo es parecido al que tú estás diciendo. Pero sí, porque ahí no se puede avanzar más. ¿Cómo? Porque ahí no se puede avanzar más. Ya podríamos darle valores a cualquiera de esos. ¿Sí? Sí, claro. Sí, por ejemplo, podemos decir realmente que x1 es o algo así. Bueno, entonces creo que lo voy a escribir aquí. Sí, estamos construyendo. X1 sería igual a ¿quién? Menos 19, x3, menos 7, x4, menos 2. ¿Sí? Y x2 sería 2, bueno, no, más 8, x3, más 2x4 más 2. ¿Sí? Y los parámetros serían x3 y x4. ¿Sí? Yo podría cambiar x3 y x4 por t y por j, por ejemplo, ¿no? Por cualquier letra. Y ya, si usted hubiera querido, pues hubiera despejado x3 y x4, ¿no? Les hubiera quedado en términos de x1 y x2. Pero más allá no puede hacer nada más. ¿Sí? Ya. No, o sea, ahí se ve, ¿no? Hay que darle valores simultáneos para que coincidan. O sea, digamos, si le doy a x3, x4, 1 y 2 en la de abajo, también le doy 1 y 2. Claro. Claro. Porque es una. Sí, claro. Y ya. Podríamos darle a x3 0 y a x4 0 también, ¿no? ¿Por qué? Porque Porque son parámetros. Son valores que yo escojo. Son parámetros, ¿sí? y quedaría x1 igual a 2. Y x2 igual a 2. Esa sería una solución al sistema, ¿no? Tocaría mirar a ver si es así o no. Tiene muchas soluciones, exactamente. Sí, Tantas soluciones como números reales hay. Sí, o sea, infinitas. sí, no. Listo. Qué locura. Profe, ¿puede correr un poquito la cámara? Listo. A ver, es que hoy me toca un poco más difícil porque no alcanzo a ver tan rápido. Ahora vamos con varias ecuaciones multiplicadoras. Bueno, listo, muchachos. ¿Había alguna pregunta? Es fácil, ¿no? Voy a hacer un ejemplo, muchachos, de aplicación. Y después de ese ejemplo les comento algo. Bueno, Ah, sí. ejemplo, bueno, el ejemplo lo voy a dictar y lo voy a copiar. Entonces el ejemplo dice, una bióloga colocó 3 cepas de bacterias
la bióloga colocó es cepas de bacterias entre paréntesis 1, 2 y 3, ¿sí? La cepa 1, la cepa 2 y la cepa 3. En un tubo de ensayo. En un tubo de ensayo. ¿Se escribe así? No. Muy bien. Ensayos con yo con doble L. Coma. Donde, sí, me pasaron el taller de lenguaje. Donde se alimentarán. El otro semestre, tal vez. Se alimentarán de 3 fuentes alimenticias. Fuentes alimenticias. Alimenticias, o sea, el alimento A, el alimento B y el alimento C. ¿Sí? Punto seguido. Cada día, coma 2.300 unidades de A, o sea, del alimento A, 800 unidades de B, o sea, del alimento B, y 1.500 unidades de C, se colocan en el tubo de ensayo. Y cada bacteria consume cierto número de unidades de cada alimento, de cada alimento por día, como se muestra en la siguiente tabla. La siguiente tabla. Voy a copiar la tabla, aquí al ladito. Ok, interesados. Dos, uno, uno. Y vamos a colocar aquí 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 0, 1, 4, 0, 1. Listo. Aquí voy a colocar A, B y C. Y aquí voy a colocar 1, 2, 3. Entonces, lo de aquí arriba, 1, 2 y 3, pues son las cepas, ¿no? La cepa, y aquí es el alimento, ¿no? El alimento A, el alimento B y el alimento C. Esa es la tabla. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas bacterias
¿Cuántas bacterias de cada cepa pueden coexistir? Existir en el tubo de ensayo. Consumir todo el alimento. Ese es el problema. Por ti. Vamos a ver si se Ahora que tenemos esta clase. sí, se alcanza a ver. Esto es como un ejercicio típico de noveno, de IFES, sí. El reto es plantear las ecuaciones, ¿no? Plantear las variables. Entonces vamos a escribir solución. Solución, bueno, entonces nos preguntan por cuántas bacterias, ¿cierto? Entonces nuestras variables deben describir el número de bacterias, ¿no? Entonces yo voy a escribir aquí que x1, x2 y x3, ¿no? Entonces, ¿qué representa cada variable, no? Va a representar el número de bacterias de la cepa, de la cepa correspondiente, ¿sí? Que consume el alimento, pues, de un día completo, ¿no? Digámoslo, número de bacterias, cepa 1, ¿sí? Aquí es lo mismo, pero con la cepa 2 y aquí es con la cepa 3, ¿cierto? Entonces, bueno, ya establecimos que se van a significar las variables. Ahora vamos a establecer ecuaciones, ¿sí? Como queremos o sea, bueno, nos están pidiendo como que una solución única, si uno lee la pregunta, ¿no? En ese sentido, pues, no debe sospechar, ¿no? Que el número de ecuaciones y el número de variables por lo menos debe coincidir, ¿no? Para que tengamos posibilidad de que sea por lo menos una solución, ¿sí? ¿Hasta uno? O sea, si usted plantea dos ecuaciones con tres variables, no le va a dar una solución, le va a dar infinitas, ¿sí? O sea, cuando uno está cuadrada, ¿da una sola solución siempre? No, siempre no. Es posible. Es posible. Es posible. O sea, por ejemplo, en una matriz con varias, o sea, en un sistema de ecuaciones que tiene varias variables, ¿siempre hay varias soluciones? Sí, claro. Depende del número de ecuaciones, ¿no? Si son dos, Si son, si o son sea, ecuaciones de tres variables, ¿da varias? como el ejemplo que hicimos anteriormente. Sí, tienes razón. Bueno, ¿qué bacterias? ¿Qué ecuaciones podemos sacar de esto? Entonces nos dice 1300, podemos igualarlo a 2x1 más 2x2 más 4x3. Y así podríamos mostrar el número total de bacterias ok, que necesitan de cada una para consumir el alimento y en otra bastante diferente. Y el mismo para el otro alimento. bien, listo. 2x1 más 2. Listo, esta ecuación sí está bien planteada. Según lo que usted explicaba, ¿sí está bien planteada? Listo. Lo que Juan Pablo aporta, pues sí está bien. Esta ecuación quiere decir que el alimento A por día son 2300, ¿no? Que es lo que eso nos lo da el enunciado, ¿no? El alimento A. O sea, le echan 2300 unidades del alimento A por día, ¿no? El número de bacterias del tipo 1 que consumen, bueno, ¿cómo lo digo? O sea, 2 unidades
va a consumir cada bacteria que esté en el tubo de ensayo, ¿cierto? Otras 2 unidades va a consumir la que está en el tipo 2 y 4 unidades va a consumir en el tipo 3, ¿sí? Al finalizar el día, pues, la suma de todas estas bacterias, pues, debe consumir toda la comida tipo A, digámoslo así, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo que quiere decir esa ecuación. Con las otras 2 filas, pues, se puede sacar lo mismo, ¿no? Uy, pero Sería aquí x1 esta es la más 2x2 igual, a ver, son 800 del alimento B. 800, ¿sí? Y la otra ecuación sería x1 más 3x2 más x3 igual a 1500. 1500, vamos a ver si se alcanza a ver desde la cámara. Ahora un poquito la cámara. Listo. Ese sería el sistema de ecuaciones. ¿Será que sí es coherente? Sí, ¿cierto? Parece que está bien. ¿Se le sepa lo que es diferente? ¿Cómo? ¿Cómo le sale diferente? No, así está. Sí está hecho. Yo metiéndole drama a las cosas. Eso lleva haciendo el teléfono. Sí. Bueno, listo. Ese es el sistema de ecuaciones, entonces ya podemos aplicar la teoría de matrices para resolver eso. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer, eso les va a quedar como tarea. Lo que sí voy a hacer es escribir. Voy a escribir la matriz aumentada y escribo puntos Y pues haciendo la pregunta. y escribo y escribo la última matriz y ya doy la solución. O sea, para hacer el método de esa idiota, toca paso por paso, ¿no? O sea, por ejemplo, si empezara con un... O sea, si la primera, en vez de los 2 fueron 0. No, Sí, eso podría ser. Es que el nombre La segunda opción. cambiar, o sea, se puede para que quede entonces, que ya no puede hacer para entonces, cuando se acaba. Listo. o sea, no cambia la diferencia. No pasa nada. o sea, Voy a escribir la matriz, ¿no? La matriz aumentada asociada a este sistema. Está aquí arriba. ¿Qué pasa? Por eso lo virus, ¿Será? Sí. por las mismas actividades. La hora 5 kilómetros. 800. 1, 3, 1, 1500. Esa sería la matriz aumentada asociada al sistema. ¿Sí? Bueno, después de aplicar una serie de operaciones elementales, vamos a llegar a esta. ¿Será que puede correr la cámara a la izquierda, porfa? Listo, gracias. A ver. Esa es la matriz asociada al sistema, es decir, Yo creo que como tarea, que la hago. después de aplicar una serie de operaciones elementales, llegamos a la matriz. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y aquí queda 100. Aquí quedaría 350 y aquí quedaría 350 también. Ajá. Listo. ¿Qué quiere decir eso, no? Que x1
bueno, lo voy a escribir acá, x1 es igual a 100, quiere decir que x2 es igual a 350, igual que x3. Listo. Entonces, respondiendo a la pregunta del ejercicio, entonces se necesitan 100 bacterias de la cepa 1, 350 bacterias de la cepa 2 y 350 bacterias de la cepa 3 para que las bacterias puedan coexistir en el tubo de ensayo y consumir la totalidad del alimento que se les suministra. Y ya. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo empezaría eso? Entonces, es que, pues, si usted lo mira, yo pienso, ¿no? O sea, hay varias formas, no sé, por ejemplo, podrías, la tercera actividad, pues pueden cambiar por la comedia. Cualquiera de los dos, ¿no? Se podría cambiar por el primero y ya. Eso es lo que yo haría, ¿no? Yo cambiaría a cualquiera de los dos. Si no cambio fila, te puedo hacer fila, ¿no? Podría también multiplicar por un medio y convertir Exacto. este 2 en 1, ¿sí? Igualmente va a llegar a lo mismo. Va a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Debe. Puede que si usted aplica una operación elemental, le dé en el siguiente paso una matriz, y si aplica otra operación elemental diferente, le va a dar otra matriz. Y esas dos matrices, pues son diferentes, ¿no? Claramente, ¿no? Por ejemplo, si en el primer paso yo intercambio el renglón 1 por el renglón 2, me va a dar una matriz, ¿sí? Yo creo que ustedes ya se la estarán imaginando. Pero si por ejemplo en el primer paso yo hago esta operación, pues me va a dar una matriz diferente. A la que me va a dar si utilizo esta operación. Sí, exacto, al final de, pues siempre y cuando se realicen las operaciones bien, ¿no? Es muy fácil equivocarse en estar reduciendo matrices, ¿sí? Es demasiado fácil, tengan cuidado. Sí. Pero al final les tiene que dar lo mismo, la misma respuesta, que eso es lo que importa, la respuesta, en este caso. Listo. ¿Qué más preguntas? ¿Nada? Creo que sí necesitaba la pantalla. No puedo responder así. No sé. No, pues, a ver si no la pierde, porque ya el resto son cuentas 1, 0, 1. Somos solo operación. Sí, ustedes. Solo pasando la ecuación, o sea, no está difícil, pero tengo mala comparación lectora. Yo le mando mail y lo puedo hacer con el tiempo. No, la gente que Pero no, por eso o sea, no puede servir. O sea, tú me estás, no es la ecuación, no es la ecuación. Él sí leyó, lo dije desde el principio así. yo le digo al profe que tú ven ahí en el ensayo. Bueno, les voy a mostrar algo. Necesito para eso la memoria. Por no responder para nada. Ay, ¿qué pasa? ¿Cuál sería esa? Bueno, ¿qué pasaría si yo quiero sumar esta matriz con esta matriz, por ejemplo? Deben ser iguales a matriz para sumarse, ¿no? Exactamente. Eso es lo que quería decir, ¿no? Tienen que tener el mismo tamaño. ¿Sí? Suma de matrices de igual tamaño. De igual tamaño. A veces le puede decir esa proporción. ¿Dime? A veces le puede decir el tamaño proporción. Y no sé. Yo no lo he visto que le digan así. Pero si usted lo viera en algún libro, O sea, pero no es como con las sumas, sino por ejemplo, una matriz solo la puedes tomar entre una matriz, ¿no? Y una matriz se puede multiplicar por un número. sí, por una escala. ¿Sí? Bueno, entonces, usualmente, muchachos, las matrices también se representan de esta forma. A y J.
Así, simplemente. Esa es una forma de representarla, ¿no? Y esto, o sea, esto es igual a 1, 1, a 1, 2, ¿sí? Lo que conocemos como matriz, pero es una forma como abreviada de escribirla, ¿sí? Exacto. Más compacta, es como una notación más compacta, más fácil, ¿sí? Vamos a tomar dos matrices, esta matriz y esta otra matriz, ¿no? B sub I sub J, ¿sí? Pensemos en una matriz grande, así como yo usualmente la escribiría, ¿no? ¿Cómo se define las, bueno, dos matrices de tamaño n, de tamaño m por n, ¿sí? Las dos matrices tienen el mismo tamaño, es importante aclarar eso, ¿no? Si no tienen igual tamaño no se pueden sumar. Es M por N. Da igual, ¿no? No importa. Tiene m filas. M es igual a N, ¿no? No entiendo. O sea, cuando es M por N, puede ser diferente, ¿no? Ah, sí, no importa. No importa que si son o no son cuadradas. No No importa. importa. En este caso no importa. Entonces, cuando yo vaya a sumar esta matriz con esta matriz, me va a dar como resultado una matriz, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las componentes de esa matriz? Pues la suma, ¿no? Más B y J, ¿sí? O sea, cada componente de esta matriz va a ser de esta forma, ¿sí? Sumar componente a componente. Eso es. Esa es la suma. La siguiente operación. Profe. ¿Qué pasó? Profe, ¿puede acercar un poquito la cámara? Listo. La siguiente operación que se define es multiplicación por escalar. O sea, eso sería como A1, 1 más B1, 1. Exactamente, ¿sí? Sumar componente a componente. Aquí. Multiplicación de una matriz por un escalar. Listo, entonces, si tenemos un escalar alfa multiplicando a una matriz cualquiera, ¿sí? Una matriz de cualquier tamaño. Entonces, el resultado de esa operación me va a dar otra matriz de esta forma. Alfa A y J, ¿sí? Es decir, cada componente de esta matriz es de esta forma. Palabras más, palabras menos, lo que voy a hacer es multiplicar alfa en todas las componentes de la matriz, ¿sí? Eso es. A ver, la tercera, escribámosla acá. ¿Y ya es todo? Falta la última. Sí, esa es la multiplicación por escalar. Ajá. Fácil, ¿cierto? A ver. Multiplicación de dos matrices, ¿no? Esta es la última operación que se define, ¿no? De manera usual. Multiplicación de dos matrices. Esto usualmente se conoce como producto matricial. ¿Y dos números? Producto matricial, ¿no? La multiplicación de dos matrices va a dar como resultado otra matriz. ¿Sí? Toda matriz ahí, ¿no? No del mismo tamaño, pero sí debe cumplir una regla. ¿Sí? Entonces, ya les voy a decir cuál es, ¿no? Vamos a tomar nuevamente dos matrices. Esta matriz y esta otra matriz. Y ya les voy a decir qué deben cumplir, ¿no? Para que se puedan multiplicar.
Bueno, aquí no lo escribí. A ver, esta matriz va a ser de tamaño m por n. Lo que yo quiero es multiplicar de esta forma a sub ij multiplicado por b sub ij. ¿Sí? El número de, bueno, es el número de filas de esta matriz debe coincidir con el número de columnas de esta otra matriz, ¿sí? Es decir, si yo tengo que esta matriz es de tamaño m por n, m filas, entonces esta m debe aparecer acá, ¿sí? Porque esta matriz y esta matriz deben tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿sí? Es la única condición que se debe cumplir, ¿sí? Y aquí pues puede ir cualquier letra, ¿sí? Coloquémosle la letra P, ¿sí? P por E, no, la P no. ¿Quién es primo? J, no, J tampoco. Coloquémosle P. Listo, ¿sí? Estas dos matrices coinciden en el número de filas y en el número de columnas, ¿sí? Eso es lo importante, esa es la condición principal que se debe cumplir para poder multiplicar matrices, ¿sí? Y bueno, el resultado de multiplicar dos matrices va a ser una matriz también. ¿Cómo se va a definir? Mucho cuidado, muchachos, que esto tal vez les raye la cabeza, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ir multiplicando un renglón de aquí por todas las columnas de acá, ¿sí? Ese es el procedimiento. Entonces, a ver, voy a hacer un ejemplo para ilustrarlo y después lo escribo de forma general. ¿Sí? Exactamente. Pero, a ver, no me serviría, me sirve uno más ilustrativo. A ver, 1, 2 por 3, no. Voy a colocar esta matriz, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sería una matriz 3 por 3, ¿no? En este caso. Tengo que escribir una matriz que coincida con el número de columnas, ¿sí? O sea, esta matriz debe tener 3 columnas. Y vamos a colocarle 4 filas, por ejemplo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. No me sirve. Así. Filas, columnas. Esto debe ser igual a esto. A ver, filas, columnas. Columnas no son las que van Así. La columna es la que queda una fila horizontal. No. No sé. Columna es. Columnas. Columnas son Sí, columna como es. las que sostienen los. Sí, por eso me. A ver. No sé, yo creo que decir. Filas. Bueno. Listo. Esta matriz, por ejemplo, me serviría. ¿Sí? ¿Tiene cuántas filas? 3 filas, ¿no? Y 2 columnas. ¿No es al contrario? O sea, tiene que tener 3 porque la primera tiene 3 filas. Sí, espere, eso es lo que estoy mirando, tal vez me equivoqué tú y yo. A ver. Igual no se puede organizar también así. O sea, contando las. Ya son filas, ¿no? El producto y una columna. En este caso, lo que coinciden son las filas de la columna de la primera. Eso es lo que coincide. Eso, filas, columnas. Entonces aquí me equivoqué, ¿no? Entonces aquí sería N por P. Exacto. Filas, columnas. El número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la primera, de la segunda, ¿sí?
¿Cuántas columnas tiene esta matriz? Tres. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? 3. Entonces, esa es la condición que se debe cumplir, ¿no? Filas tiene Esa estaba confundido yo. A ver, filas, columnas. Columnas y aquí son filas. Deben coincidir. Listo. Ahora sí. Mucho ojo lo que voy a escribir acá, muchachos. Por favor, presten atención. Listo. Esta va a ser la forma como se multiplican matrices. A ver, espero un poco la cámara. Vamos a tomar el primer renglón o la primera fila de la primera matriz y lo multiplicamos por todas las columnas de esta matriz, ¿sí? Pero una por una. Es decir, primero esta con esta, ¿sí? ¿Y cómo vamos a multiplicar, muchachos? Como vectores, muy bien. Como haciendo un producto punto. ¿Cómo así? 1 por 1, 1. Más 2 por 2, 4. Más 3 por 3, 9. Es por eso que debe coincidir el número, o sea, sí, el número de columnas debe coincidir con el número de filas para poder realizar esa operación, ¿sí? Sí. Eso, muy bien, Juan David. Ajá. Ahí cuando uno vaya a escribir esto en forma general, uno va a ver un patrón en los subíndices. 1, 3 por 3, 1. Se cambian los signos, los índices que digan. ¿Sí? El resultado va a ser la primera entrada o el primer coeficiente de la matriz. ¿Sí? Ya, entonces este sería mi A11. La suma de todo esto sería mi A11. Ahora, ¿qué seguiría? Seguiría este mismo renglón, pero ahora con la siguiente columna. ¿Sí? Con esta. ¿Cuánto nos da? Entonces nos daría 5 más ¿quién? Más 14 más 3. ¿Sí? ¿Cuál entrada sería esa? A12, muy bien. ¿Sí? Como ya no hay más columnas, pues ahí para el procedimiento. Ahora sigo con el siguiente renglón. ¿Sí? ¿No sé? Ahora vamos a multiplicar este renglón por todas las columnas de la otra. ¿Sí? Se repite el proceso. ¿Cuánto nos daría entonces en esta entrada? 4 más 10 más 18, ¿cierto? Esta por esta. ¿Y esta sería cuál entrada, muchachos? A21, muy bien. Ahora aquí ¿qué iría? Ahí iría 5 por 4, 20, más 7 por 5, 35, más 6 por 1, 6, ¿sí? ¿Y esa sería cuál entrada? La A22, ¿cierto? Y como ya no hay más columnas, pues entonces ahí termino el paso y voy para la siguiente, el último renglón, ¿no? Y se hace lo mismo, ¿no? Entonces voy a colocarlo eso, voy a colocar eso, 7 por 1, 7, más 16, más 9 por 3, 27, ¿cierto? A31, muy bien. Aquí sería 35 más 7 por 8 es 56. Sí. Más 9. Listo. Y eso daría la entrada A32. ¿Sí? Listo. ¿Esta matriz de qué tamaño es? Voy a colocar aquí un momento.
A ver, una, dos, tres filas y dos columnas. ¿Sí? Quedaría en el cuerpo. Esta matriz, bien, eso es lo que quiero, que tal vez como que intenten generalizar esto a un caso más general, ¿sí? Desde tamaño n por m, de tamaño n por p, como que ir mirando, ¿no? Según esta lógica, entonces el resultado de estas dos matrices me daría una matriz, llamémosla C. ¿De qué tamaño? M por P, ¿cierto? M por P. En este caso, pues M vendría siendo 3 y P vendría siendo 2, ¿no? 3 por 2, mira, nos dio. ¿Sí? Esta matriz es 3 por 3. Y esta matriz tiene 3 filas y 2 columnas, 3 por 2. En este caso, pues coincidió, ¿no? Pero no es por eso, es por lo que yo te acabo de explicar aquí, ¿no? Y ya. Esa es la manera de multiplicar matrices, ¿sí? N por P, N por P. M por P, sí, M por P. Entonces sería 3 por 2. Y ya, muchachos, ¿sí? Entonces, de forma general, pues los renglones del resultado van a ser de esta forma, una suma, ¿sí? Y ya. El resultado de esta multiplicación pues va a dar una matriz M por P. Y bueno, ya. Coincidió con N por casualidad. Exacto, coincidió aquí por casualidad, ¿sí? Por eso yo quería escoger una matriz un poquito más grande, ¿no? Pero en el momento no recordaba qué era lo que debía coincidir, ¿no? Pero bueno, ya ahí salió. Importante, muchachos, hacer siempre el procedimiento así, ¿no? Así. Primero esto con esto, esto con esto. Si ustedes empiezan de otra forma, les va a dar mal. No les va a quedar la matriz que es, ¿sí? Siempre ese es el procedimiento. Hay otras formas, ¿no? De multiplicar, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, esto es lo que yo aprendí. Me parece que es demasiado sencillo. Sí, es hacer el mismo paso, ¿no? En todos los renglones. Entonces, pues bueno. No sé qué preguntas tengan, muchachos. No, pero bien. Está fácil, ¿no? Está entendible, ¿no? Está entendible. A ver, vamos a ver si por aquí tengo ejemplos. No tengo. No. ¿Qué más les digo yo? Bueno, estas operaciones de matrices, entre matrices, pues cumplen algunas operaciones, algunas propiedades similares a los números reales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta matriz, ¿por cuál matriz yo debería sumarla para que el resultado me dé la matriz 0? Sumarla, ¿no? Multiplicarla. Esta matriz sumada por cuál otra matriz me da 0. Exactamente, ¿sí? Sería cambiarle los signos. Es el inverso, muy bien, ¿sí? Si yo tengo esta matriz, ¿cuál sería el inverso aditivo? Como lo decía Juan Pablo, como lo decía cambiarle los signos, ¿sí? Igual que los números reales, ¿cierto? ¿Cuál sería el neutro en este caso? La matriz 0, ¿cierto? Yo puedo asociar matrices, ¿sí? La propiedad asociativa también la cumple. La propiedad conmutativa para la suma también se cumple, ¿sí? Es decir, da igual si yo sumo de esta forma o si sumo al contrario. ¿Qué más digo yo? Para la multiplicación no. Para la multiplicación de matrices no se va a dar la propiedad conmutativa, ¿sí? Eso es una muy buena observación, Robert, ¿sí? Si yo tengo una matriz A y la multiplico por una matriz B,
El resultado va a ser diferente si yo multiplico al contrario, ¿sí? B por A. ¿Se puede? Sí, algunas, por ejemplo, si yo aquí hubiera colocado una matriz 3 por 3, se puede. Tendrían que ser como matrices del mismo tamaño para poder cambiarlas así. Pero el resultado no va a dar igual, a veces sí da igual, pero no en general. Sí, eso no en general no se da. Esa es como la única propiedad que yo diría que no se da, ¿no? Pero el resto de las propiedades de los números reales se dan en este contexto, ¿sí? Usted había dicho la del ¿qué? El ejemplo multiplicativo, ¿no? Que era la matriz de identidad, algo así. Exactamente, sí. Es la matriz identidad, la matriz cuya diagonal principal tiene unos. ¿Cuál sería la diagonal principal en este caso? 1 y 7 sería esta, ¿cierto? Esa diagonal debería tener unos y el resto ceros para decir que es la identidad. ¿Sí? Y ya. En ese caso es como, o sea, ¿qué daría si lo multiplico por la matriz de identidad? Porque igual se van a reducir las... Tendría que dar la misma, o sea, si esta matriz, esta así tal cual como está, usted la multiplica por la matriz identidad, así de este tamaño, le debería dar como resultado esta matriz. Ah, tiene que ser del mismo tamaño. Del mismo tamaño, sí. Porque, o sea, lo que me refería yo era que si yo multiplicaba eso 3 por 3 por una identidad 3 por 2, no me la... No va a dar lo que quisiéramos, sí, no va a dar. Pero esto fue representación por el tramo, pero una matriz puede elevar. ¿Derivar? Elevar. Elevar, Pero sí. una cuadrada. Se multiplica por sí misma. Sería multiplicarla por sí misma 2 Y veces. si era la otra vez, quería multiplicar la tres. Sí, también, pero eso es complicadísimo. En álgebra lineal 2 se van a enfocar mucho en esos problemas.